¿Cómo están suscriptores? El día de hoy vamos a iniciar con un tema bastante interesante acerca de cómo se puede iniciar una investigación criminal en el ámbito del robo. Por ejemplo, es muy común que en algunos lugares existan lo que se denominan estas tiendas de conveniencia como los Oxxos o como los 7-Eleven, etcétera, o cualquier tienda donde se abre las 24 horas. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, nosotros recibimos una llamada donde se reporta que un sujeto entró amagando al personal, donde se encontraba la cajera o el cajero y utilizando violencia, amagando a estas personas, sustrae el dinero, pero en ese momento contamos con la contamos con la presencia oportuna de una patrulla. ¿Qué pasaría si en ese momento se le detiene en carácter de flagrancia? Normalmente los agentes del Ministerio Público tienen la obligación de comenzar con el tiempo establecido, que es de 48 horas o en menos de 48 horas, armar la carpeta de investigación, pues digamos que fue detenido en flagrancia. ¿Cómo se inicia una investigación en este momento? Si ustedes son personal de, vamos a decir que de la tienda, no sabrían qué hacer, entrarían en pánico, puesto que algunos entran en estado de shock por la carga de violencia que acaban de sufrir. Pero digamos que estamos del lado del abogado, vamos a decir, de carácter de asesor jurídico de estas víctimas. Y vamos a tratar de entender qué pasaría o cómo haría el Ministerio Público para lograr armar esta carpeta de investigación, para ponerlo a disposición del juez de control. Lo primero que hay que hacer es reunir una serie de datos que normalmente las personas no tienen en ese momento, porque el robo pues acaba de ocurrir y como están en un estado de alteración momentáneo, pues no pueden pensar claramente qué es aquello que necesitan reunir para poder ayudarle a las autoridades de alguna manera a que estas personas cumplan pues de alguna manera con un castigo. Primero que nada, normalmente se requieren varios elementos. Desde el lado del Ministerio Público, tienen la obligación de que una vez que ya tengan detenida a esta persona, lo que deben hacer es, por ejemplo, una vez que ya lo tienen detenido, le leen sus derechos. Estos derechos se conocen como los derechos Miranda. Algunos los hemos escuchado en series de televisión o en programas de de prestigio donde dice, o cursos, por ejemplo, donde dicen, ¿sabes qué? Usted tiene derecho a guardar silencio, todo lo que o usted hable, pues puede ser usado en su contra y de infinidad de una determinada serie de, vamos a decir, derechos que se le tienen que leer a esta persona para que le asista un abogado en ese momento. Evidentemente lo suben a la patrulla para que lo pongan a disposición del Ministerio Público. Pero nosotros como ciudadanos, ¿en qué le podemos ayudar a esos policías para que hagan su trabajo de una manera más inmediata? Por ejemplo, si nos requieren cámaras de seguridad del establecimiento, estas cámaras de seguridad pueden identificar la hora, el momento, la fecha de la agresión, cuántas personas estaban percatándose de este robo. Vamos a decir, como agentes del Ministerio Público, pues sería de gran utilidad pues que les den esas evidencias. Obviamente no simplemente van a llegar y se las van a dar, eso no se puede. Lo que deben hacer es esperar a que la gente del Ministerio Público haga un oficio donde se dicta que se lo dan, por ejemplo, al comandante para que a su vez
se lo dé a los agentes de investigación, quienes van a acudir con ustedes a recabar esas entrevistas. Esas entrevistas son muy importantes porque datan de dónde emana la acción que es lo que creemos que fue un delito. Entonces, una vez que se recaban entrevistas de las víctimas y los videos y de las cámaras de seguridad, ya sea de circuito cerrado, del establecimiento, también hay que citar al representante legal. Los representantes legales son estas personas o figuras que se encargan de hacer suyas las denuncias. ¿A qué me refiero? Hacer suyas las denuncias significa acudir ellos como representantes de estas cadenas de comercio a hacer, vamos a decir así, a dar por enterada a la empresa de lo que pasó y hacer válido ese problema que llevó a cabo este determinado día del robo. Con eso se acredita, debe acreditar la propiedad, de alguna manera. Él tiene y él sabrá cómo o con qué documentos cuenta para que de esa manera pueda presentarlos al Ministerio Público. Es bueno saber que si se aseguró un arma, llamemos una navaja, los ministerios públicos tienden a hacer oficios hacia criminalista. Los oficios al criminalista determinan si hubo huellas, si hubo, va a determinar la forma del arma, punzocortante, de qué características físicas contiene y sobre todo también determinar posiblemente si fue usada en el momento del robo, por ejemplo, para amagar a uno de los cajeros. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar? También es muy importante recordar que a esta persona debe evaluársele en un dictamen médico. Los dictámenes médicos siempre se tienen que hacer al imputado y o a las víctimas que hayan sufrido este delito. Pero principalmente debe constar en actas. Esos dictámenes deben hacerlos llegar a las carpetas de investigación del Ministerio Público que lo tenga a cargo. Es muy importante porque de esa manera se van integrando adecuadamente. A veces se le pregunta también a las víctimas, ¿sabes qué? Si usted pues aún tiene traumas psicológicos de lo que se vivió en ese día, pues también es muy importante hacerle conocimiento que tiene derecho a que se le practique un dictamen psicológico. Los dictámenes psicológicos los ordena también el agente del Ministerio Público para las víctimas y en dado caso de que pues el psicólogo o la psicóloga a cargo determine que cuenta con un cuadro de crisis aguda, vaya en sus términos, pues eso también se agrega a la carpeta de investigación, lo cual va a robustecer el dicho de estas personas en contra del imputado. Previamente, bajo su plena identificación, se le procederá a hacer una entrevista también al imputado, de dónde es, de dónde vive, alias posibles que tenga. Evidentemente esto bajo el resguardo de agentes de la policía, que siempre estén al resguardo de que no se vaya a sustraer del lugar de donde está el Ministerio Público. A grosso modo, ese sería un ejemplo de cómo se lleva a cabo una detención en flagrancia, cómo se puede completar, vamos a decir, en una carpeta en ese momento. Es una noción básica de las acciones de la fiscalía. Usualmente eso es lo que se hace en esos momentos. Por el momento, pues eso es una pequeña aportación. Por hoy vamos a dejarlo en ese pequeño rubro. Si gustan que profundicemos acerca de estos temas, sin problemas, más a detalle, claro que podemos hacerlo. Entonces, que tengan un buen día.